buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta tertulia tenemos a una venezolana muy internacional. Internacional, y ya nos contará por qué. Ella está aquí en el Reino Unido, en Londres, y pues ha tenido un proceso migratorio como el de mucha gente y muy importante porque de esas experiencias aprendemos bastante. Bueno, sin más preámbulos, pues estamos hablando de Rosana Alves. Bienvenida, Rosana, a la tertulia del martes. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, como que súper honrada por esta invitación. Me siento como Ricky famosa aquí. Aquí todos somos ricos, famosos y deliciosos. Les contamos a los tertulieros. Rosana es caraqueña, venezolana, tiene ese acento muy central los venezolanos lo identifican muy bien. Estudió estudios internacionales en la Universidad Central de Venezuela, en la casa magna de la educación en Venezuela. Y pues está aquí en el Reino Unido. Pero para los tertulieros, ¿quién es Rosana Alves? Bueno, yo soy Rosana Alves, soy venezolana, tengo 7 años en Londres. Obviamente soy migrante, hija de migrantes. Mis padres migraron a Venezuela en los años 70 de Portugal, ambos. Hicieron su familia en Venezuela, su vida en Venezuela. Eh, Así que bueno, que es como una segunda migración para mí. Porque crecí en una casa con una cultura diferente, o sea, teníamos como cultura portuguesa en casa, pero luego mi mamá siempre fue muy enfática en tratar de ser muy venezolanos también, porque ella no quería que nosotros nos sintiéramos extranjeros. Es como muy cómico porque mi mamá nunca aprendió a hablar español bien. Mi mamá murió hace 6 años en Venezuela y ella murió porque no se quiso ir de Venezuela, porque ella se sentía más venezolana que el pabellón y la reina pepiada, o sea, ella Ay, no se quería ir. Sí, y bueno, y yo me vine hace 7 años por la situación sociopolítica, por decirlo de alguna manera, que estaba atravesando Venezuela. Yo jamás pensé en migrar porque pues era hija de inmigrantes y no quería vivir esa dualidad en la que había crecido. Yo sabía, mis papás siempre crecieron con esa saudade, como dicen los portugueses, esa tristeza, esa añoranza de la tierra, y yo no quería vivir eso como adulta, pero bueno, me tocó. Así que me vine. Y bueno, y aquí estoy. Y sí, mis papás hicieron un esfuerzo para que todos tuviésemos una buena educación. Fui a la universidad, soy internacionalista, hice un máster en Venezuela, una especialización, y luego, bueno, me vine para acá y me tocó empezar desde cero, guardar mi titulito, enrollarlo muy bien, y bueno, y empezar desde cero, pero ha sido una experiencia muy enriquecedora, debo decir. O sea, nunca pensé que me iba a tocar pasar por eso, pero no me arrepiento de nada porque todo ha sido como un plus, ¿no? Todo ha sido aprendizaje, todo ha sido ganancia. Y también ha sido ganancia en el tema emocional porque uno aprende a valorar lo que siempre tuvo y nunca valoró. Sobre todo en estos días, ya uno se da cuenta como lo importante que es el sol, ¿no? Y como que nunca lo valoró cuando lo tenía todos los santos días. sí, completamente. Bueno, miren, aquí pues con mucho para hablar. Rosana Alves, venezolana, caraqueña, pero de esta dualidad migratoria. Cuéntanos un poco de esa experiencia de niña de ser hija de portugueses. Hablamos en Venezuela, una Venezuela donde casi habían migraciones de todo el mundo y generalmente uno hablaba la hija del Porto, ¿no? Sí, sí, la gente cree que, que esto de la xenofobia, por llamarlo de alguna manera, es algo nuevo, pero pues nosotros lo vivíamos de una manera más laxa, ¿no? Nosotros en Venezuela decimos el chalequeo. Y sí, típico, siempre fui la Portu. De hecho, para mis amigas era la Portu, para mis vecinos éramos los Portu. Eh, Típico estas cosas de Venezuela que se burlaban como hablaba mi mamá, porque mi mamá no hablaba bien español. Pero creo que no era con mala intención, sino que bueno, era la forma de relacionarlo, ¿no? Sí, Eh, era así, siempre fui la Portu, y entonces creo que por eso mi mamá siempre trataba como que fuésemos muy venezolanos, claro. como para hacernos
calar, ¿no? Como que ustedes son venezolanos, ustedes nacieron aquí, ustedes están orgullosos, este país es maravilloso, este país nos abrió las puertas, nos dio casa, nos dio comida, nos dio la oportunidad que no tuvimos en casa, hay que ser agradecidos, no sé qué. Y bueno, mi mamá, o sea, cocinaba venezolano, aprendió a hacer hallacas solita, sus hallacas eran archiconocidas en la cuadra. Mm, Eh, y lo que te digo, bueno, tú sabes también porque eres venezolana, en Venezuela había representación de todas las colonias, o sea, yo crecí entre hijos de españoles, hijos de italianos, hijos de portugueses, eh, y había de todas partes, o sea, y luego habían unas mezclas increíbles que sí, este, gente de la costa con alemanes, porque los alemanes muchos se fueron a la costa, Coro o al oriente del país, entonces veías esas mujeres espectaculares que son las típicas que ganan los mis universos, ¿no? Que sí, las mujeres con la piel aceitunada, los ojos verdes, una cosa espectacular. Y que bueno, que todo eso fue producto de esa migración de los claro. años 50, 60, Ahora, 70. ahora ¿tus papás les tocó también llegar a hacer de todo como te tocaba a ti aquí? ¿Cómo fue la migración de ellos mismos? No debió haber sido. Bueno, la migración de mis papás fue muy, muy dura. Mis papás huyeron de un Portugal posguerra. Portugal es un país pequeño, es un país pobre, que antes de la Unión Europea era un país básicamente agrícola, muy, muy pobre. Las historias de la infancia de mi papá y mi mamá son durísimas. Mi papá quedó huérfano a los 3 años de su mamá y lo crió mi tía, su hermana que tenía 11 años, eran 7 hermanos. Y mi abuelo prácticamente los regaló por ahí porque no tenía cómo mantenerlos. Se los dio a los padrinos, mi tía tuvo que irse a servir a una casa a los 11 años. Eh, Mi papá tiene historias de infancia que, bueno, nosotros ni remotamente pasamos por eso, gracias a Dios, ¿no? Mi papá cuenta que ellos los mandaban a la escuela porque en ese momento había el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa y esa era la forma de asegurar que ellos tuviesen desayuno, por ejemplo. O sea, que tuviesen una comida al día. Claro. Eh, Eran muy pobres, muy pobres. Mi mamá era la mayor de 3 hermanos y vivía con su mamá y su abuelita. Su papá se fue a Venezuela en los años 40 y más nunca supo de él. Wow. Y luego se reencontró con él en Venezuela, una historia de que Delia Fiallo se hubiese quedado corta. Pero fue una vida, ellos tuvieron una vida muy, muy dura, estudiaron hasta 4º grado nada más, que era lo obligatorio en esa época. Mi papá, bueno, mi papá trabajó desde muy niño, o sea, mi mamá también en el campo, mi papá trabajaba en lo que hubiese y luego cuando ya tenía como 15 años se fue en moto para Francia. Trabajó allí un tiempo y luego se regresó a Portugal porque tenía que prestar el servicio militar. En ese tiempo estaba la guerra en las colonias africanas, que eran colonias europeas, y mi papá tuvo que ir a prestar servicio a Angola y Mozambique. Wow. Y, sí, y estuvo 3 años en Angola y Mozambique con amor de cartica. Llegaba un barco cada 40 días con las novedades. Y bueno, mi mamá, bueno, 40 días rogándole a Dios que en esos 40 días no lo hubiesen matado por allá. Dios Y santo. así estuvieron y luego se casaron cuando mi papá regresó de la guerra y se fueron a Francia, pero mi mamá no se acostumbraba al frío, no aprendía francés, como tampoco aprendió español. Y, y bueno, mi papá dice que este cuento es súper cómico porque papá dice que mi papá era albañil y que un día venía con un compañero de la guerra de él, un compañero del pelotón. Y los dos trabajaban en las obras en Francia y fueron a hacer algo al consulado de Portugal que tenían algún documento que sacar y que habían un montón como de hojas pegadas en el consulado buscando panaderos, pasteleros, albañiles, zapateros, en varios países, ¿no? En Sudáfrica, en Canadá, en Venezuela, en Venezuela. Australia. Wow. Y entonces estos se pusieron a leer ahí mientras les llegaba el turno y el amigo le dice, mira, vamos a aplicar, vámonos. Y mi papá le dice, bueno, sí, porque mi papá era mi papá siempre tuvo alma de gitano, de que quería moverse. Y entonces el amigo le dice, Venezuela, pero ¿y dónde es eso? Y mi papá le dice, eso es en Sudamérica, cerca de Brasil. Y el amigo le dice, ¿pero qué hay ahí? No sé, pero ahí siempre es verano. Y entonces
Esa fue la explicación, la motivación que tuvo mi papá para aplicar a la visa que ofrecían en ese momento para irse a Venezuela. Él aplicó para Vancouver, en Canadá, y para Venezuela. Y bueno, salió la de Venezuela primero y mi mamá estaba como que súper feliz porque ella tenía en su mente desde los 4 años que había visto a su papá que ya lo iba a ir a buscar a Venezuela. Wow, o sea, las cosas, como dice, todo se cuadró para que eso sucediera. Sí, y bueno, y se fueron. Mi papá se fue en barco primero, en un viaje como de 3 semanas, y luego mi mamá llegó al año y bueno, trabajaron, mi papá trabajó en las obras, fueron conserjes por muchos años, mi mamá limpiaba los edificios, mi papá trabajaba en las obras, y luego, bueno, poco a poco fueron construyendo, era otra época, era más fácil hacer dinero, y bueno, cuando yo nací, tuve la suerte que ya mi papá tenía un negocio, ya estaba más establecido, y bueno, creo que por eso ellos estaban como que tan afanados que nosotros tuviésemos educación y que fuésemos profesionales y todo eso. Qué interesante, ¿no? Pues esa es la vida del migrante, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ahora cuéntanos un poco de esa Venezuela que te tocó vivir. ¿Cómo era esa Caracas tuya? ¿Qué recuerdas, qué añoras de esa Caracas tuya? Ay, añoro todo. Sí, uno es malagradecido porque cuando estaba ahí no la valoraba bien. Creo que lo que más me gustaba era ya de grande, cuando manejaba por la Cota 1000, Ah, el Ávila. esta avenida que bordea el Ávila, que habían esos trancones horribles, el tráfico espantoso en la mañana, después de haberte parado a las 5 de la mañana para llegar al trabajo o a la universidad, lo que fuese, estar ahí como que obstinado y de repente ver las guacamayas sobrevolar los carros, era como que, ay, esto lo justifica todo. O el Santa Claus en la Cota 1000 en Navidad, que es como que, sabes, que te hace pensar en que todavía hay gente buena, ¿no? Que ese señor se para ahí todos los años con la misma emoción a disfrazarse de Santa Claus, a hacer feliz a la gente. Qué maravilla. Eh, Sí, esa es la esas cosas. Venezuela. Y bueno, entonces y te estudias, trabajas, trabajaste en un área bien interesante, ¿no? De promoción turística de Venezuela, ¿no? Sí, 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 yo estudié estudios internacionales porque, bueno, yo o sea, amaba mi país y mi intención era hacer carrera diplomática, ser embajadora y representar a mi país en cualquier parte del mundo. Lamentablemente la carrera diplomática la destruyeron en Venezuela, ya eso no existe. Y bueno, yo pues, fui súper institucional toda mi vida, tuve una educación en la universidad con profesores de altísimo nivel y creo que eso fue algo que nos inculcaron, lo del tema de la institucionalidad. Yo hice mi pasantía en la Cancillería venezolana, en el despacho para África, y después de eso, pues no me quedé por temas políticos y de ahí busqué trabajo y me fui al Ministerio de Turismo, que en Venezuela era conocido como el Ministerio Escuálido, opositor en ese momento. Y bueno, de verdad fue una experiencia muy bonita. Trabajamos con muchos países de la región para promover el turismo, pero también para fortalecer el turismo, aunque Venezuela lamentablemente no es un país que haya vivido el turismo ni ahora ni antes, porque para bien o para mal tenemos el petróleo que lo cubre todo. Eh, pero hicimos muchos acuerdos que facilitaron que, por ejemplo, comunidades indígenas del estado Bolívar tuviesen capacitación, tuviesen certificación como guías turísticos, todo eso que, bueno, que es muy como tras cámaras, pero que se hizo para ayudar a comunidades que históricamente han hecho el trabajo, pero que nunca había sido reconocido, ¿no? Sí. Entonces eso fue muy enriquecedor. Y bueno, conocer también otras experiencias de otros países, también ver cómo otros países pueden vivir del turismo quizá con menos atractivos o con menos potencial y ver cómo nosotros desperdiciamos tanto potencial en Latinoamérica, porque bueno, siempre hay otro recurso que es más rápido, ¿no? Estamos conversando con Rosana Alves, venezolana, migrante de nacimiento, si se quiere, Y de corazón. y de corazón. Y además, pues les contamos, estamos aquí en la tertulia del martes, estamos en nuestras redes sociales de la tertulia, estamos en YouTube, tertulia del martes, donde generamos nuestra programación. Además, estamos en Instagram,
Tertulia del Martes y en Facebook de Tertulia en Tertulia. Y estamos además en nuestra casa que nos recibe todos los martes a las 4 en punto de Express News. Así es que los invito a que nos busquen, se registren y por supuesto nos dan un gustico, nos gusta un like, como dicen en inglés, para que compartan también todos los programas bonitos que hacemos. Rosana, cuéntame una cosa, ¿tienes algunas redes que quieras compartir con la comunidad? Bueno, mi Instagram es Roxy Alves y también soy embajadora de una comunidad de mujeres venezolanas migrantes que se llama Venezolanas Globales y Mm, también lo pueden seguir en Instagram, Venezolanas Globales el nombre. sí, ahora hablando de todos estos procesos, qué fue lo que marcó el punto de quiebre para cambiar tu idea de decir de Venezuela no me voy a tener que asumir qué fue lo que realmente, porque obviamente la situación de Venezuela pues no era nueva, ¿no? Hace 7 años, sin embargo, ¿cuál fue el punto de quiebre que te dijo y por qué Inglaterra? Bueno, yo obviamente tenía muchos años como maquinando el asunto de la migración. Ya muchos de mis amigos, amigas, o sea, amigas del colegio, amigos, compañeros, colegas de la universidad, habían migrado, pero yo no quería migrar porque, bueno, yo estaba súper apegada al país, tenía mis papás, yo soy la única niña de mis hermanos y soy la menor, así que tenía esa responsabilidad de cuidar de mis papás. Ya mis hermanos obviamente no estaban en casa porque además nosotros nos llevamos mucha diferencia. Eh, entonces yo estaba como muy apegada a quedarme en casa con ellos. Pero el tema de la inseguridad, tanto alimentaria como personal, creo que los años 2013 empezó el tema de la escasez de alimentos, que era terrible. Había que madrugar, había que hacer filas, pasar horas en una fila por comida y luego podías llegar y ya no había comida. Había que comprarla en un mercado negro como si estuvieses comprando, bueno, drogas o algo así. Podías tener el dinero y no conseguir las cosas. Eso era súper desesperante. Y luego el tema de la inseguridad, o sea, a mi hermano lo secuestraron 4 veces, a nosotros nos invadieron la casa donde vivíamos, estuvimos 6 días con un montón de gente extraña, armada, con machetes en el terreno de mi casa, y yo vivía paranoica totalmente. En mi casa se habían metido muchas veces a robar, a mi papá lo habían robado varias veces. A mí, gracias a Dios, las veces que me robaron fue para arrancarme un celular o arrancarme una cartera, pero yo nunca tuve una pistola en la cabeza o nunca me llevaron por ahí. Lo más cercano que tuve fue una vez me pusieron una navaja aquí para quitarme el celular, que eso es muchísimo. Si uno lo cuenta que en Europa la gente, oh my God, y queda traumatizada y va a terapia por años, pero para uno que ha vivido en medio de la violencia, lamentablemente normaliza ese tipo de cosas. Entonces, bueno, era esa agonía constante porque obviamente a medida que la crisis se agudizaba, el tema de la inseguridad también se agudizaba, el tema de los secuestros, y yo estaba aterrada de que me secuestraran y que llamaran a mi familia y como no tenían dinero, o sea, los iban a matar a ellos un infarto y me iban a matar a mí porque no tenían cómo rescatarme, o sea. Claro. Entonces yo vivía en una ansiedad constante, ya no salía de noche, ya a las 5 de la tarde yo estaba en el ascensor del trabajo con mi cartera. Si yo estaba conduciendo y si llegaba la noche, a mí me entraba como ansiedad. Y bueno, un día yo estaba manejando en la autopista, me cambié de canal y venía una moto a toda velocidad, y cuando él tuvo que bajar la velocidad porque yo me cambié de canal, y el hombre empezó a pelear conmigo desde más adelante y sacó una pistola y me apuntó, y no sé qué le dio, fue Dios, la bajó y siguió. Y yo ese día dije, mira, no más, yo estoy cansada de vivir para respirar. Y bueno, y empecé a buscar para dónde irme. ¿Y por qué Londres o por qué Inglaterra? Bueno, es una historia comiquísima porque mi mejor amigo de la universidad, él es venezolano, hijo de colombianos, eh, se había venido para acá, para Londres. Él primero emigró a España y luego se vino para Londres. Y él estaba aquí, y entonces yo, como tenía mi pasaporte portugués, dije, bueno, vamos a ver a dónde me voy. Y entonces
pensé en España, aunque no me llamaba tanto la atención, y le pregunté a él qué tal España, qué tal Londres, y él me dijo, mira, vente para acá, que si no te gusta, por lo menos mejoras el inglés. Sí. Y entonces te vienes y te puedes quedar conmigo en la casa un tiempo y después te vas ubicando. Y bueno, así lo hice. La verdad fue lo más fácil que tuve, tenía como con quién llegar y bueno, y me vine y me quedé con él un tiempo y luego me moví. Sí. Cuéntame, y ese proceso de llegar a esta Londres fría, donde el verano ya no es sino de a ratitos, ¿cómo fue? ¿Y cómo fue sí, ese proceso? ¿Y cómo te sientes hoy después de todo eso? De estos 7 años. Ya, bueno, el proceso fue súper duro, ¿no? Todo esto del duelo migratorio, de dejar mi casa, de dejar una vida. A ver, yo no era rica ni mucho menos, pero vivía en una casa con mi papá, con mi mamá, una casa grande, mi propio cuarto, un cuarto vacío porque ya mis hermanos no estaban, un jardín, perros, gatos, vecinos con quien hablar, ¿sabes? Una rutina, conoces todo. Llegar aquí donde todo era extraño, donde todo lo compartes, donde todo es chiquitico, estar lejos de tu familia en un horario totalmente diferente, es muy duro. Yo me vine con 30 años y yo había vivido hasta esa edad con mis padres. Entonces, o sea, yo veía a mi mamá y a mi papá todos los días. Yo los llamaba todos los días. Mi papá me decía, mi papá siempre ha sido como muy seco. eh, y un día me dijo como que, bueno, ahorita hablamos más contigo de cuando vivías aquí. Entonces yo como que, o sea, todo el tiempo con esa angustia. Y luego yo tenía aquí la angustia permanente que tenía siempre pesadillas de que se metían a la casa, que les hacían cosas horribles. Entonces siempre llamaba porque quería saber que estaban bien. Entonces sí fue difícil. El tema del clima, bueno, todavía luchando con eso. Pero sí, fue muy difícil y luego, claro, estaban allá, luego mi mamá lamentablemente falleció en el 2017, ¿La pudiste acompañar? inesperadamente, porque fue un accidente, la atropelló un bus, eh, madrugando para hacer las filas por la comida. Eh, entonces, bueno, eso es algo que yo no le deseo a nadie, tener que viajar sin vuelo directo además, para ir a verla por última vez, es súper duro. Y bueno, después otra vez el proceso también con mi papá de sacarlo de Venezuela porque no quería que se quedara allá solito, de ver dónde lo ubicaba, porque obviamente no hay dinero para decir, ay, no, le voy a comprar una casa en Mallorca para que se quede ahí, bueno, y pase sus años feliz. No, o sea, no existía esa posibilidad. Todo ese proceso, o sea, ha sido duro, pero también ha sido muy enriquecedor. Lo que no te mata te fortalece, así que bueno. ¿Y ahora dónde está tu padre? ¿Qué Mi lograste? papá vive en Francia ahora, Uh, al final volvió a Francia, vive con mi tía, aquella tía que lo crió, que la última vez que la vio él tenía 6 años y ella tenía 14 años, se reencontraron después de 55 años. wow. Y ella lo adoptó. Ella quedó viuda hace poco, vive con una de mis primas y él vive con ellas. Y mi papá, como había trabajado en Francia cuando era menor de edad, pues lograron sacarle algo de la seguridad social, no sé qué, y él tiene una pensión allá, como la pensión mínima. Wow. Entonces, Bueno, bueno, las cosas se van ajustando, ¿no? sí, las cosas se van ajustando. Ahora cuéntanos un poco de tus proyectos aquí, ya para cerrar, estamos en esta tertulia tan especial con Rosana Alves, venezolana, migrante, hija de portugueses con cariño, los portus queridos en Venezuela. Eh, ¿qué se viene contigo? Ya 7 años pasados, ahora vienen los próximos 7, ¿no? Sí, bueno, aquí he hecho de todo, como te dije, yo llegué aquí, a mí me tocó, yo trabajé en una pizzería de mesera, al mismo tiempo hacía voluntariado en la Organización de Turismo del Caribe, después ese voluntariado me dio la oportunidad, o sea, yo trabajaba full todo el día, horario de oficina en esta oficina de la Organización de Turismo del Caribe, y en la noche trabajaba en la pizzería y los fines de semana. Y luego conseguí un contrato con ellos a 6 meses y luego me moví a una agencia como de promoción turística y ya tengo 5 años trabajando en una empresa que renta espacios, oficinas en Londres, tiene 35 edificios en Londres y yo trabajo como office manager en la oficina central. Eh,
bueno, ha sido un proceso de pelea constante porque obviamente uno tiene sus limitaciones con el idioma, obviamente existe mucha xenofobia, aunque sea muy disimulada, aunque todo sea muy polite. Eh, entonces, bueno, es una situación que uno tiene que pelear todos los días. Sí. Eh, Como a mí me encanta mi latineo, de verdad, yo me volví más venezolana que nadie después de emigrar. Eh, yo siempre estoy tratando de hacer algo que me vincule con la comunidad. Desde que yo llegué aquí, basada un poco en esa realidad que estaba en Venezuela, yo me organicé con otras chicas que ya están aquí organizadas para enviar medicamentos a Venezuela. Bueno, he trabajado en otras iniciativas, también trabajo como voluntaria para Metro Charity, promoviendo salud sexual para latinos en Londres, que es muy importante. Y como te comenté anteriormente, formo parte de esta iniciativa global que se llama Venezolanas Globales, que es básicamente una red de apoyo entre mujeres venezolanas. Eh, Ellas tienen representación en 16 ciudades, básicamente donde hay mayor cantidad de venezolanos. Y bueno, somos un grupo de apoyo, o sea, hacemos desde talleres para mejorar tu ingreso o abrir tu propio negocio hasta picnic con los niños, tenemos nuestro chat donde nos cambiamos información de dónde venden cocosete, dónde consigo La la, harina el pan. sí, la harina pan, todas esas cosas que a uno le parece muy tonto, pero que te hacen la vida muchísimo más fácil y te hacen sentir más cerca de casa cuando estás tan lejos. Muy bien. Bueno, ¿cómo te ves tú en otros 7 años? Bueno, no sé si me quedé aquí, la verdad. Eh, pero bueno, me veo más estable. Yo creo que esto ha sido un proceso de mucha inestabilidad y altos y bajos, pero bueno, que todo, de todo se aprende. Entonces me veo como que más tranquila, más estable. Pues quisiera progresar, obviamente, laboralmente, económicamente, eh, tener menos preocupaciones por el dinero y ocuparse más de uno mismo, ¿no? Que a veces uno está tan concentrado en el dinero y pagar las cuentas, porque aquí todo es plata, eh, que a lo mejor ocuparse de uno mismo. Entonces, sí me quisiera dedicar a eso. Y bueno, lamentablemente no creo que vuelva a Venezuela en un momento cercano, porque la situación aún es difícil allá, pero bueno, rezo todos los días porque mejore. Claro. Ahora mira, ya para despedirnos, aquí hablando con Rosana, se me olvida tu nombre. Ay, Dios mío. Rosana, Rosana. Rosana, Y yo perdón. no sé, sí, Y aquí, bueno, ya en este cierre conversando con Rosana Alves, cuéntanos, muéstranos tu tacita, porque esa tacita, y háblanos qué significa, qué te dice esa tacita aparte, muéstrala. bueno, la tacita dice peace, o sea, paz, y esta tacita me la gané en un intercambio regalo Sí. hace ya como, sí, esta Navidad va a ser 7 años. Mi primer año en Londres, un grupo de venezolanos, que me invitaron unos mexicanos a ese grupo, de hecho, hizo hallacas y como que invitaron a todos los latinos que conocían. Entonces habían argentinos, colombianos, mexicanos, todos ahí colaborando a hacer hallacas. Y hicimos un intercambio de regalo y bueno, me regalaron esta tacita. Y mira, yo rompo tazas todo el tiempo, pero esta ha sobrevivido. Las 500 mudanzas que me ha tocado vivir, porque en Londres uno vive mudándose, y bueno, mi torpeza ya ha sobrevivido. Y bueno, la guardo con mucho cariño porque fue como encontrar esa familia aquí en Londres, eh, llegando, ¿no? En medio de lo desconocido. Bueno, una gente me adoptó. Yo fui esa única vez para esa casa, pero súper linda la familia, que invita a quien sea que conozcas que quiera venir, que sea venezolano, que sea latino. Y bueno, al final éramos como 30, 20, 24 personas haciendo hallacas, eh, de todos lados, o sea. ¿Y Y qué bueno, tal también quedaron? ¿Quedaron mejor que las quedaron, de tu mamá? quedaron muy bien. No, no llegaron a las de mi mamá, pero quedaron muy, muy bien. Y bueno, también fue como chévere que mostrarle a los mexicanos, a la Argentina, cómo es la elaboración, un poco por qué tiene esos ingredientes. Eh, Sobre todo que los argentinos no están acostumbrados a esas mezclas que tenemos nosotros, sobre todo en Venezuela y Colombia, de salado y dulce, que ellos como que, ¿qué es esto?
Sí. Pero sí, estuvo muy bonito y bueno, la guardo con mucho cariño porque fue como una micro Navidad que tuve ahí. Fantástico. Bueno, nos despedimos. Ah, Bueno, muchísimas feliz gracias, de encantada, y me contigo. encantó la tertulia y muchísimas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti y bueno, a los amigos de la tertulia, lo único que les decimos que nos vemos la próxima semana con otra tertulia. Hasta la próxima. Hasta luego.